Y ustedes saben que la anatomía pues estudia el cuerpo humano, sus partes, su estructura. Y por eso quiero hoy que veamos esto como anatomía espiritual, porque usted es un ser espiritual, un ser espiritual. Eh, Está integrado, ¿cuál sería su anatomía espiritual? Su ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Entonces es importante esto, ¿verdad? Porque si nos ponemos ahí a, a tratar de entender, y tenemos que entender esto. Por ejemplo, cuando dice la palabra allá en el libro de Hebreos, acuérdense de los presos como que si ustedes estuvieran presos con ellos, porque ustedes están en el cuerpo. Entonces, muchas veces el cuerpo en ese contexto es visto como una cárcel. Es decir que, por ejemplo, la necesidad del espíritu dice que siempre es buscar las cosas de Dios, siempre es adorar, siempre de hecho, por ejemplo, una persona que en toda su vida no quiso buscar a Dios, nah, no tengo tiempo, estoy muy cansado. U otra cosa, ¿qué va a pasar cuando ese espíritu sea liberado el día que esa persona muere? Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al fin dijo, me voy con Dios, ya no aguantaba estar en esta cárcel, porque esa persona pudo haber sido, o sea, su cuerpo mismo pudo haber estado limitado. Entonces, el cuerpo, pues también la Biblia dice que es un cuerpo de humillación. Por ejemplo, la gente que continuamente se estaba enfermando, o tantas cosas que pueden pasar. De hecho, el cuerpo bíblicamente también tiene leyes. La Biblia habla de las leyes en los miembros del cuerpo, y también hay receptores. Pero a nivel del alma, pues también podríamos mencionar varias cosas, por ejemplo, que pueden limitar el fluir del espíritu. Entonces vamos a entrar ahí a ver lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2 verso 14. Esta es la Biblia israelita nazarena, dice 2011. Por eso, como los hijos, mire qué interesante, vamos a hacer algunas anotaciones ahí, aprovechando los recursos que el Señor nos permite. Dice, como los hijos, mire, ¿qué hijos, hermano? Los hijos han participado de una naturaleza mortal. A mí me gusta esta versión porque habla naturaleza mortal. Su Biblia, ¿cómo dice ahí? Carne y sangre. Y cuando el apóstol Pablo habla del misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, habla de que carne y sangre no heredan en el reino. Ahora, esto es bien interesante porque carne y sangre no es el principio del hombre. Porque la Biblia dice, ¿por qué carne y sangre? Porque tiene que ser transformado. Y en esta palabra aquí, en esta versión no dice una carne y sangre, sino dice una naturaleza mortal. Entonces es bien interesante. Después dice, y de igual manera, Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, participó también de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador. Aquí lo pone como el acusador. Su Biblia ahí dice el diablo, que Jehová lo reprenda, pero ahí menciona eso. Entonces, lo que quiero que veamos en esta anatomía espiritual es de que no venimos, de hecho, venimos a ser adoptados como hijos de Dios. Pero la Biblia dice que éramos hijos, ¿ya? Y participamos de un cuerpo humano, de carne y sangre. Y tiene que ver, como dice esta versión, una naturaleza mortal. Ahora, esto es bien interesante, hermano. Digamos, cuando hablamos de carne y sangre, tendríamos que hablar también de lo que es la parte propiamente del alma, de las emociones, ¿verdad? Entonces, miremos otras cosas más. Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre
todo aquel que oyó al Padre y aprendió, de él viene a mí. Mire qué interesante. Aquí vamos a ver en cuanto a esa salvación hermosa que el Señor nos dio, pero le hago una pregunta: ¿en qué momento fue usted a oír al Padre y aprender de él? Preexistencialmente. Esto es en una dimensión no cuando, recuérdense que dice la Biblia, los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14. Ahora, aquí es bien interesante, es porque yo trato de también de que todo esto cada uno lo tiene que entender, porque usted tiene que darse cuenta por ejemplo, que hay muchas personas que les cuesta ser creyentes, ¿verdad? Y es porque muchos de ellos no aprendieron del Padre ni oyeron al Padre. Y dice, mire qué interesante, en otras palabras, mire, dele gracias a Dios si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el que no oyó al Padre ni aprendió de él, no va a creer. Entonces ahí hay muchos, diría yo, salvos, no sé si se ve bien, salvos preexistencialmente. Vamos a ver si estoy escribiendo bien. Salvos en la preexistencia. ¿Se ve? No se ve. Se fue la señal, se fue la luz. No sé qué pasó. Yo aquí escribiendo, pero miremos, tal vez fue algo que se movió acá. No debería dar, pero está apagada. Fíjate que lo que pasó con la tele, que está apagada. Yo veo que no está encendida, veo yo. Bueno, entonces aquí hay algo bien interesante, es que estaba escribiendo creyendo que estaba viéndose bien ahí, pero tal vez me ayudan los hermanos ahí para que podamos tener la pantalla disponible. Pero mire, hermano, dice que el que oyó al Padre y aprende de él, viene a Cristo. Entonces hay gente que no oyó al Padre ni aprendió al Padre y viene perdida preexistencialmente, o sea, no está en Cristo, y Dios les da la oportunidad aquí de optar todavía, tener opción a creer, pero a algunos les es no, es que yo veo que no está encendido. ¿Está encendida? Bueno, entonces no sé qué. Pero ¿cómo será que la reiniciamos o qué? Bueno, tal vez si volviéramos a, que la idea es que se vea, y no se va a ver nada. Si lo pones directo. Bueno, miremos ahí en lo que ahí me auxilia aquí. Me voy a mover un poquito yo, tal vez pueden trabajar en esto porque si no se pierde la razón de ser, ¿verdad? Del tiempo que invertimos en una presentación y todo, y al final como para que no verla. Mire, quisiera que viéramos esto, hermanos, en Jeremías capítulo, ¿alguien puede leer Jeremías capítulo 1 versículo 5? Jeremías capítulo 1 versículo 5. Miremos el caso precisamente del profeta Jeremías. Antes que te formara en el vientre, te conocí. O sea, ¿quién le está hablando a Jeremías? Le está hablando el Padre y le dice, mira, antes de que tuvieras un cuerpo, antes de que fueses a tener una madre biológica, yo te conocía. Y lo que hice es que te designé con un ministerio. O sea, cuando vayas y nazcas, tu propósito, tu destino profético es que seas mi profeta. Y mire lo que él dice: y te santifiqué, te consagré y te di como profeta a las naciones. ¿Sí? Bueno, ya tenemos ahí, eso está bueno. Algo estaba pasando. Volvamos acá, gracias a Dios.
Entonces, miremos esa parte. El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo el Señor. Entonces, aquí tenemos que ver varias cosas, porque está hablando en esa anatomía espiritual está hablando del Espíritu, que oyó al Padre y aprendió de él, va a buscar. Y podíamos entender entonces de que hay gente que espiritualmente no anhela, ¿verdad? No anhela. Y si, por ejemplo, esas personas, pero como al final su espíritu no es terrenal, el día que mueren, dice Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Claro que como no llegaron a Cristo, mire qué interesante, no llegan a Cristo, entonces básicamente son espíritus irredentos, que no llegan a ser redimidos y no reciben un pasaporte para poder regresar. En ese sentido sería la Jerusalén celestial, ¿va? Mire lo que dice acá. Volvamos a ver lo que dice Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Les hago una pregunta: ¿qué conoció Dios de la anatomía espiritual de Jeremías? ¿El cuerpo? Sí, porque no lo habían formado, no le habían formado cuerpo en el vientre. Y antes que nacieras te consagré. Mire, a mí me llama la atención, hermano. O sea, ¿qué significa esa palabra consagrar? Dedicarlo. Y dice, y te puse como profeta para las naciones. Entonces yo veo acá algo, ¿verdad? ¿Qué le enseñó Dios a Jeremías antes que naciera? ¿Qué asignación le dio? Ahora, aquí hay algo bien tremendo, porque a Jeremías lo consagraron. Pero, por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 51, verso 5. He aquí, yo nací en iniquidad. Eso no lo dice Jeremías, lo está diciendo David. Que también, eso es bien importante para todos nosotros, porque Dios a ti te asignó un propósito, igual que a Jeremías, igual que a David, igual a todos. Pero de alguna manera miremos cómo le afectó espiritualmente a David en el contexto en el que él nació, porque dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces pensemos nosotros cuánto nos cuesta muchas veces dedicar nuestro tiempo para Dios. Si al final, mire, ¿qué llega a pensar usted? ¿Por qué el Espíritu vuelve a Dios cada vez que una persona deja de existir en la tierra? Porque el anhelo continuo. Claro, por eso la paga del pecado es muerte, y Dios le dijo al hombre allá en el huerto que el día que desobedeciera lo que él le había dicho iba a morir. ¿Y qué fue lo que pasó? No murió físicamente, siguió existiendo, pero la comunión que tenía terminó. Es decir, que el hombre murió ese día porque se separó de la comunión con Dios. Entonces, por eso el milagro que el Señor viene a hacer a nuestro espíritu, cuando nosotros creemos en Él, lo que se llama nacer de nuevo o nuevo nacimiento, es vivificar el espíritu que está separado de Dios, separado de la comunión. Entonces, ahora aquí viene algo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un bebito, por ejemplo, que nace como, no nace como nació Jeremías, ¿verdad? Que dice: desde antes que naciese te conocí y en el vientre te consagré. Y imagínense cómo sería la mamá de Jeremías, el profeta. Una mujer santificada al Señor. Pero en el caso de David,
¿Cómo estaba viviendo la mamá de David cuando nace David o cuando fue concebido? En pecado. ¿Cómo se imagina usted que era la mamá de David según este pasaje? ¿Era cristiana? ¿Era creyente en Dios o no? ¿Qué más? Sí, pues seguramente que no era un hijo dentro del matrimonio, ¿va? Sino que era en fornicación. Ahora noten esto. Todo esto le vino a afectar a David cuando él creció en su relación con Dios. Entonces, David estaba viendo muchas batallas espirituales que estaban, obviamente, le estaba afectando su vida, básicamente su alma, la herencia ancestral que él había recibido, o sea, de sus padres, le estaba afectando para vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios. Juan capítulo 17, verso 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A mí me gusta este pasaje, este capítulo, porque creo que es uno de los últimos, creo, del Evangelio de Juan. Si no es el último, si me corroboran ahí, si es el último, ¿no? Creo. Y se cambió otra vez la pantalla, ¿no? Entonces dice: tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, miren lo que el Señor dice. Jesús dice: Señor, allá en la preexistencia tuyos eran y tú me los diste. Miremos esto. Ahora vamos a entender algunas cosas ahí. No tenemos, se nos fue otra vez, ¿va? 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ahora es bien interesante, va, como que el Señor está diciendo: yo ya no estoy en el mundo. Cuando estuve ahí en el mundo con ellos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice el Señor: a los que me diste. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora, aquí hay cosas bien tremendas. ¿Por qué se perdió el hijo de perdición? Para que la palabra se cumpliera. La pregunta es, ¿quién es el hijo de perdición en este caso? ¿De quién estará hablando? Fíjese que es bien interesante. ¿Se acuerda usted que de cuando la Biblia habla de la apostasía? Por ejemplo, en el caso de Judas tuvo una apostasía irreversible y él no se salvó, él se perdió. Y llegó a estar considerado hasta entre los 12 apóstoles. Pero viera qué interesante es esto, porque preexistencialmente venía perdido. Ahí está, hoy sí, ahí está, perdido. Ahora, yo creo que, porque Dios siempre da una oportunidad de salvación, oportunidad de creer en Él. Pero hay papeles que algunos tienen que cumplir en esta vida, que no precisamente, por ejemplo, miremos esto.
A veces uno dice, hermano, la gente se pregunta y dice, ¿y quién creó al diablo, hermano? Tantos problemas que hay, y quién hizo al diablo. ¿Quién lo hizo, hermano? Es que no, ¿cuál era su asignación? ¿Qué era lo que tenía llamado a hacer? Dice que era un querubín protector, el sello de la perfección. Pero él permitió que llegaran ciertas contaminaciones, porque dice que por la multitud de sus contrataciones él se contaminó y se halló maldad, de manera que se perdió y dejó de hacer aquello para lo cual lo habían destinado. Entonces, note qué importancia tiene, porque digamos, mire, ¿cómo explico esto? Vamos a entrar acá a ver Hebreos 12:9. Además dice, teníamos nuestros padres carnales o padres terrenales que nos disciplinaban y lo respetaban. O sea, cada padre de familia educa a sus hijos como mejor le parece. O muchas veces educamos como a nosotros nos enseñaron. O sea, como el padre enseñaba. Ahora, miren lo que dice: no obedeceremos con mayor razón al Padre de ¿qué? Al Padre de los espíritus, y viviremos. Ellos nos disciplinaban. Esta palabra disciplinar nos habla de corrección, nos habla de enseñanza, pero también nos habla de castigo. Dice, ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que él, ¿quién es el hermano? El Padre del Espíritu, el Padre, Dios Padre, dice, él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Ahora, esto es bien interesante, porque, pongámoslo así, esa palabra disciplina, él nos dice que es como entrenarnos, corregirnos o castigarnos. Entonces el Padre de nuestro espíritu, el Padre de tu espíritu, anhela la santidad, empezando por lo espiritual. Y cuando una persona, o sea, mire qué interesante es esto, cuando una persona descuida su relación con Dios, podría ser que porque su alma espiritualmente está débil. Y eso es interesante, si el espíritu, nosotros espiritualmente estamos débiles, el alma va a gobernar. Las emociones de una persona van a gobernarle. La voluntad se va a hacer grande, pero no para rendirse delante de Dios, sino para hacer uno su propia voluntad. Entonces, de ahí podíamos ver el trato que muchas veces reciben diferentes personas. Yo he conocido personas, hermano, y por eso tenemos que entender nosotros esa anatomía espiritual, porque puede ser que estemos medio torcidos espiritualmente y el Señor dice, bueno, este para que no se me pierda, le tengo que dar unas sus corregidas, le tengo que dar una disciplinada, porque quiero que participe de mi santidad, dice el Señor. El Señor quiere que nosotros participemos de la santidad de Él. Pero por ejemplo, si hay alguien que está descuidando su búsqueda, la palabra, la oración, la comunión con Dios, y su alma se va por otro lado, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Mire, yo me he dado cuenta de casos muy particulares, de hay gente que entra en un trato tan difícil de una enfermedad, 1 año, 2 años, y después se muere. Y uno dice, ay no,
final se murió, pero sufrió bastante antes. ¿Qué cree que estaban haciendo? Lo empezaron a, digamos, ya no tuvo voluntad para el pecado, ya no tuvo voluntad para nada más, sino empezaron al trato de perfeccionamiento. Y entonces esta gente empieza a participar de la santidad de Dios. Porque en muchos casos nos sucede como le sucedió a David. Qué bendición por aquellos que están como el caso del profeta Jeremías, ¿verdad? Antes que nacieras te conocía. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice, y te consagré. Imagínense cuando uno miraba a Jeremías crecer, qué consagrado está el Señor, y un profeta desde pequeño. Pero miramos el caso de David y dice, en iniquidad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y ahora le estaba costando esa búsqueda, esa entrega le estaba costando. Entonces dice que el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. Ahora, puede ser que una persona, por ejemplo, está muy ocupada en sus quehaceres terrenales, tiene tanta fortaleza en su cuerpo, tantos oficios, y entonces dice, y se limita espiritualmente para buscar. Tal vez al nivel de su alma, miren, cómo no se ocupa tantas cosas. Yo me recuerdo que en un tiempo que me puse a estudiar una carrera, y está bien estudiar, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Yo me acuerdo que yo dije, media hora antes de empezar a estudiar todas las materias, voy a leer la Biblia y voy a orar, pero nunca lo hice. Entonces me di cuenta que empecé a descuidar mi relación con Dios. Ya me desinteresé por las cosas de Él. Como que mi espíritu empezó a menguar, a decaer. Y si no es por una intervención divina, no estaría participando de la santidad de Dios. Quiere decir que, según este pasaje, hay un trato de parte de Dios para con sus hijos, para que participen de su santidad. Entonces, no descuidemos nuestro tiempo para con Dios. Porque si tú empiezas a descuidarlo, empiezas a menguar espiritualmente, pero empiezas a ocuparte en otras cosas. Te empiezas a ocupar de la carne, te empiezas a ocupar del mundo, te empiezas a ocupar y empiezas a restringir tu tiempo para con Dios. Empezamos a descuidar la santidad. Y dice Dios, yo quiero que participes de mi santidad. Y lo hemos visto, hermano. Mire, hermano, ¿y qué pasó? Fíjese que me despidieron del trabajo y ahora voy a poder buscar de Dios con todo el corazón. Y no le queda de otra porque lo necesita hacer. Y hermano, fíjese que y antes, ¿por qué lo mirábamos? Que ni lo mirábamos, es que viera que el negocio, fíjese que de pronto ya no se siguió vendiendo y ahora, ¿qué puedo hacer? Buscar de Dios. O sea, como que viene un trato que Dios permite para que nosotros no descuidemos nuestra vida con Él. Porque, hermanos amados, al final, ¿para qué Dios nos dio la vida? ¿Para qué Dios te dio un cuerpo? ¿Para qué Dios te dio un alma? ¿Para qué Dios te dio un espíritu? Si la pregunta es, antes de que tuvieras cuerpo, ¿cuál era el hábitat de tu espíritu? Siempre en la presencia de Dios. Siempre en la presencia de Dios. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación. Esta palabra es inmoralidad, dice que es en el sentido de una acción mediante la cual algo quede contaminado. Dice contaminación ¿de qué? De carne y de espíritu. Entonces el espíritu, el ambiente que nos rodea nos contamina. Por ejemplo, ¿se acuerda del justo Lot? ¿Cómo vivía él en Sodoma? Todos los días adorando al Señor, aleluya, qué ambiente tan bonito para adorar aquí en Sodoma. No, dice que todo afligía su alma y se angustiaba al oír y seguramente ver los hechos inmorales, ¿verdad? que decían, las inmoralidades que decían y las inmoralidades que hacían en Sodoma. Eso le estaba produciendo a él una contaminación en su alma, en su carne, porque se afligía. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivía espiritualmente Lot? ¿Cómo vivía? Contaminado. ¿Se acuerda usted qué le sucedió a Lot cuando lo quisieron ir a sacar? Dice que la perversión que había ahí es tremenda. Dice que aquellos hombres de Sodoma estaban buscando a esos hombres para tener relaciones con ellos, con esos ángeles. Y Lot, pero mire la contaminación, porque Lot le dice, miren, fíjense, no sean así, aquí están mis dos hijas, mire, ellas son vírgenes, ahorita se las entrego, ya hagan con ellas lo que quieran. Y yo digo, así pensaba Lot. Ese era el hábitat que él tenía ahí en Sodoma. Entonces la Biblia dice que nosotros, para cuidar nuestra vida espiritual, nos tenemos que buscar limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tienes que buscar limpiarte de toda contaminación espiritual. Por ejemplo, puede hacer que uno pase todo un día, ¿verdad? Digamos, oyendo música que no sea cristiana, por alguna causa. Y eso le empieza a producir una contaminación al alma. Y le produce una contaminación al espíritu. Y luego quiere adorar a Dios y no puede. No fluye la oración. Es más, como que llega una especie de decadencia espiritual. Y dice acá, limpiarse de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Cuántos necesitan limpiarse de toda contaminación? Sí, hermano, solo hablando hasta sale usted a la calle y regresa a la casa todo contaminado de humo de camionetas y toda la cosa, y dice, me voy a limpiar de esa contaminación. ¿Cómo hace? Se cambia de ropa, se va a echar su baño. Y espiritualmente, entonces, ¿qué le sucede en tu vida? ¿Qué sucede espiritualmente si no te limpias de una contaminación del espíritu? No vas a tener salud espiritual. Nos va a costar rendirnos delante de la presencia de Dios. Mire, hermano, o sea, Dios, creo que la vida que Él que ofrece es abundante en el espíritu. Dios quiere que tengas abundancia de gozo, de paz, de vida, ¿verdad? De fe, de gracia. Pero si no nos limpiamos, ¿y qué es lo que nos limpia? La palabra. Pedirle a Dios, Señor, límpiame. Si usted nota algo, por ejemplo, que su espíritu deja de conectarse a la presencia de Dios, hay algo. Tenemos que humillarnos, pedir misericordia. Por ejemplo, yo veo a David en el Salmo 51.
pidiéndole al Señor que le renueve, ¿verdad? Que le renueve su vida, que le renueve su corazón, que le dé un espíritu recto para buscarlo. Porque seguramente se daba cuenta David de que es que no fluyo, que me está pasando. Y es que todo el ambiente en el cual a él había sido engendrado, había sido concebido y vivía, le producía, llamémosle así, le estaba produciendo muerte espiritual. Mire, hermano, podrán decirnos, porque yo estoy seguro que cuando uno está en un ambiente de gente no creyente, regularmente se burlan de uno. Ahí viene el aleluya, ahí viene, y empiezan a burlarse y todo, porque usted también dice, no, yo no me quiero contaminar con nada, ¿verdad? Porque en lugar de estar creciendo espiritualmente, estoy menguando. Entonces no voy a permitir. ¿Se acuerda de lo que hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo él? Propuso no contaminarse, dice, con los manjares que comía el rey. Así que si quieres cuidar tu espíritu, procura limpiarte de toda contaminación en el nombre de Jesús. Porque yo podría ver algo como que lo que sucede en nuestro medio alrededor afecta a nuestra alma, y lo que pasa en nuestra alma, lo que vivimos en nuestra alma, afecta el espíritu. Es delicado. Dice 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pregunta, hermanos, ¿cómo hace alguien para glorificar a Dios en su cuerpo? ¿Qué significa glorificar a Dios en su cuerpo? En el contexto dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros oímos, porque eso es lo que le vuelvo a repetir, veamos el caso, por ejemplo, de Lot. Él oía, él miraba, su medio alrededor estaba contaminado porque él vivía en Sodoma, y básicamente eso le estaba afectando, le estaba impidiendo glorificar a Dios con su cuerpo. Por ejemplo, antes de venir a Cristo, en nuestro cuerpo se generaron leyes, la ley del pecado, la ley de los miembros, ¿verdad? Tal vez vimos aquello que nos contaminó, oímos o hicimos. Por eso dice la Biblia que ahora que están en Cristo, presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos para la justicia de Dios. Y dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu. Ahora, les hago una pregunta: ¿cómo se nos haría más fácil glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? ¿Qué es lo que falta mencionar ahí en este pasaje del ser tripartito, hermano? El alma. ¿Qué necesita el alma? Restauración. Que el Señor restaure tus pensamientos, que el Señor restaure tus emociones, para que te emociones en la presencia del Señor, hermano. Qué rico, hermano, cuando una persona, mire, que les puede afectar a uno, porque a veces alguien, pues, no sé si a usted le pasa, pero si no se emociona aquí cuando está en la presencia de Dios, alabando, adorando u orando,
Solo por poner un ejemplo, yo sé que para algunos hermanos es castigo el miércoles porque es día de oración, ¿va? Pero ¿qué cree que hacen mientras usted está orando aquí en la iglesia? ¿Será que están orando en sus casas? No, viendo tele, entreteniéndose porque tienen un alma que necesita ser restaurada en algún entretenimiento, y eso les está generando un caos espiritualmente. ¿Sí? Dice la Biblia, el alma que pecare esa morirá. Por eso nosotros en nuestra anatomía espiritual, es decir, espíritu, alma y cuerpo, necesitamos que el espíritu sea vivificado, que el alma sea restaurada para poder glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Dice, porque por precio hemos sido comprados. Ya el enemigo no tiene ningún derecho sobre tu vida porque eres propiedad privada. Le perteneces a Cristo. Mire, hermano, ¿qué fue lo que hizo Dios? Compró tu cuerpo. Así que si hay alguien que ha estado enfermándose en su cuerpo, dígale, mi cuerpo le pertenece a Cristo, es propiedad privada. Prohibido que una enfermedad esté acechando en mi cuerpo, prohibido que alguna situación difícil esté afectando mi cuerpo, porque voy a glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu, porque son de Él. Mi cuerpo y mi espíritu y mi alma también, porque Él nos va a restaurar. Pero cuando tenemos algunas situaciones en nuestra alma, se nos va a complicar poder glorificar a Dios en nuestro espíritu. Por ejemplo, pregunto, hermanos, ¿cómo hacemos para glorificar a Dios en nuestro espíritu? Aquí en el culto, ¿cómo haría usted para glorificar a Dios en su espíritu? ¿Perdón? Adorar a Dios, porque la Biblia dice que adorar a Dios en espíritu. Pero alguien que tenga su espíritu contaminado no va a poder adorar. Y si es glorificar a Dios en su cuerpo, ¿cómo lo haría? Para adorar. Porque claro, o sea, el cuerpo es el vehículo. Una persona dice, ay, yo como, por ejemplo, puede ser que una persona que en espíritu está presente en la iglesia, pero su cuerpo está enfermo. Dice, ¿cómo quisiera estar ahí? Pero no puedo. Pero eso sí, el espíritu está bien. Y si no, ni falta le hace. Juan 3, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús está hablando aquí con Nicodemo en este capítulo. Y le dice, Nicodemo, el que no ha nacido del espíritu no va a ser espiritual. No va a preferir las cosas del espíritu. El que solo ha nacido de la carne, para la carne se va a apuntar. Pero el que ya nació del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué necesita tu espíritu? Ser vivificado, nacido de nuevo. Y esta palabra nacer de nuevo es nacer desde el origen, desde el principio, y volverá. Entonces, cuando naces de nuevo, vuelves. Lo más que anhelas es siempre adorar a Dios. Lo más que anhelas es que, mire, hermano, los cultos no le van a alcanzar. El tiempo de oración acá no le va a alcanzar, porque usted quiere orar más, porque usted quiere adorar más al Señor, ¿verdad?
Y por eso le dicen a Nicodemo: no te asombres que te ha dicho, necesitas nacer de nuevo. Entonces Nicodemo tenía una posición, hermano, que él de la Biblia enseñaba, era maestro y todo, pero Nicodemo no había nacido del Espíritu. Nicodemo tenía una vida religiosa. Era una religiosidad, pero Dios quería llevar a Nicodemo a una vida abundante. Dios quería llevar a Nicodemo que experimentara la comunión con Él al adorarle. Dios quería que Nicodemo tuviera un encuentro personal con Él. Dios quería que Nicodemo se deleitara en la presencia de Dios. Y Dios quiere que usted y yo nos deleitemos en su presencia. Mire, lo más hermoso es que Él te hizo, te hizo como espíritu, te puso su ADN. Y seguramente acá pues tenemos que escudriñarnos, entendiendo, como decía David, mi alma, problema, no puedo, necesito ser restaurado para que pueda adorar a Dios. Mire lo que nuestro espíritu necesita. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿quiénes son los que le adoran? Deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea, la pregunta es, ¿la adoración es una necesidad entonces? Para nosotros, no solo es que fíjese qué interesante, pero no, la adoración puede ser, digamos, es una necesidad de tu espíritu. ¿Cuántos adoran al Señor? Es bueno que usted aparte tiempo para adorar a Dios, no solo en la iglesia, en su casa. Eso le da vida a su espíritu, eso lo fortalece. Pero si el espíritu está afectado, no vamos a fluir en la adoración. Dios es espíritu, y para tener comunión con Él necesitamos conectarnos espiritualmente a su presencia. Mira hermano, lo más hermoso de todo esto es que vivamos una vida metidos en la presencia de Dios. Que si tu trabajo te lo permite, conéctate a la presencia del Señor. Si vas en medio del si uno va, mire, es que el espíritu siempre quiere más y más y más y necesita. Si estás en tu casa, digamos, cocinando los alimentos, aparta tu tiempo para Dios. Deja que una atmósfera de su presencia sea la que continuamente esté ministrando tu espíritu. En la anatomía espiritual, tu espíritu siempre anhela la presencia de Dios. Fue creado para estar en la presencia de Dios. Tu alma, tus emociones. ¿Cuántos? Les voy a hacer algo. ¿Cuántos ríen acá? ¿En algún momento usted del día hoy se pudo reír? ¿De algo, de alguien? No, de alguien no, ¿verdad? Espero que no. ¿Usted se rió?
pero se rió tal vez así a carcajadas. Tal vez no le pasó hoy, pero ¿en qué momento de su vida ha podido llorar? Fíjese que hay personas que no lloran. ¿Sabe cuándo lloran? Cuando les pasa algo o cuando les dan una mala noticia, que se enfermó fulano, que le pasó algo a mengano, que falleció alguien que conocía. Ahí sueltan en llanto, pero nunca han conectado su alma para poder llorar delante de la presencia del Señor. Nunca lo han hecho. Y eso le resta nivel de vida abundante a ti. Pero cuando nosotros, hermano, entendemos que Dios me dio un espíritu y lo vivificó para que tuviera comunión con Él, para adorarlo, me dio un alma que Él está restaurando para que pueda reírme, gozarme, deleitarme en su presencia. Si la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero cuando el alma no ha sido restaurada o se ha contaminado, ya no nos deleitamos en la presencia del Señor. Pero cuando entiendes eso y que Dios te dio un cuerpo para buscar, para adorarlo, para servirle, para levantar tus manos, para danzar ante su presencia, estás utilizando todo tu ser para darle la gloria al Señor. Estás utilizando todo tu ser para darle gloria a Él. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo es necesario decirle, Señor, que Él sane nuestro ser, que restaure, que vivifique nuestro espíritu. Y no solo nosotros, sino al de nuestros hijos, nuestra familia. Y esta noche pues no es la excepción para decirle, Señor, ministra todo mi ser, Padre. Ministra mi espíritu, ministra mi alma, porque necesitamos continuamente la presencia del Señor. Necesitamos que Él siga obrando. Ese espíritu que Dios creó y lo puso en ese cuerpo, en tu cuerpo, un día va a estar delante de la presencia del Señor. Y qué mejor que estés ahí adorándole, porque te estás preparando desde ya. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Y un día también vamos a comparecer, dice, ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar delante de Él. Y qué mejor es que hayamos buscado que Él restaure nuestra alma. Y al final se cumpla en nosotros lo que dice la palabra: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ponte de pie en esta noche y que podamos meditar en esta palabra. Y ahí en tu lugar, quizá las circunstancias hoy no te permitieron estar congregado o congregada. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Que le puedas decir al Señor: Señor, que todo mi ser sea alineado al propósito tuyo, Padre. Que mi espíritu, Señor, se pueda conectar siempre a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que nuestra alma, Señor, sea ministrada continuamente, Padre. Y todo aquello cuanto nos impide, Señor, buscarte, deleitarnos en tu presencia, Señor. Buscarte con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si nuestro espíritu, Señor, en un momento determinado se contaminó, Señor, que podamos limpiarlo, Señor,
mediante la palabra, Señor, seamos limpiados. Que nuestra alma, Señor, sea limpiada, sea restaurada. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, vengo orando en esta noche, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú sanes esos cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que traigas una completa sanidad y una completa restauración, Señor. Dile al Señor esta noche que Él habilite tu espíritu para la adoración, para la presencia. Que tu alma siempre anhele estar delante de Él. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, restáuranos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vuélvenos a ti, Padre, y nos volveremos. Vuélvenos a ti, Señor, y te buscaremos siempre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos misericordia, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que nos renueves, que nos transformes. Y te pedimos, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu esté en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sella esta palabra en nuestros corazones, Señor. Dile al Señor que encomiendas todo tu ser en sus manos. Díselo. Señor, dile: yo encomiendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor, en tus manos. Señor, quiero participar de tu santidad. Quiero participar, Señor, de esa vida que tú tienes. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias,